Hoy ocurrió lo imposible en el espacio. Un objeto extrasolar se partió en dos mitades perfectas. Una desapareció y ahora la otra envía señales directamente hacia la Tierra. Los científicos lo consideran el descubrimiento más aterrador de la historia de la humanidad. Al final de este video, descubrirás por qué Tracy Atlas podría no ser solo un cometa, sino un ser vivo. No te lo pierdas, porque lo que sigue te dejará boquiabierto. Si te fascina el misterio de Tracy Atlas y quieres ver más historias cósmicas increíbles, dale a me gusta y hazle saber al universo que estás viendo esto. Cada clic ayuda a mantener viva la búsqueda de lo desconocido. Deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde ves este video. Quiero saber qué rincones del mundo están presenciando esto conmigo. Verán, durante más de 4 décadas he estado descifrando las leyes más profundas del universo, desde la gravedad hasta la mecánica cuántica, pasando por la mismísima estructura del espacio-tiempo. Creía haber visto todo lo extraño que el universo podía ofrecer. Pero entonces, Hays Apenes Once Horace, un evento relacionado con el mapa de los 3 ojos, hizo que mi percepción se derrumbara por completo. El objeto no explotó, no se desintegró bajo la presión como cualquier otro cuerpo celeste. En cambio, se partió en 2 limpiamente, con precisión a la perfección, como si estuviera diseñado para hacerlo sin escombros, sin caos físico, solo un corte limpio y puro que de ninguna manera podría haber sido producto de la naturaleza. Cuando llegó la primera señal de la NASA, pensé que era una broma, pero los datos de Chile, Hawái y la Red Espacial Europea confirmaron lo mismo. El mapa de los 3 ojos se había dividido y entonces sucedió lo impensable. La mitad desapareció, no estaba a la deriva, ni oculta por planetas o la luz solar, sino que simplemente se había esfumado. Telescopios, radares y escáneres de espacio profundo no detectaron rastro alguno, como si la parte hubiera sido borrada de la faz de la Tierra. Deben comprender que la humanidad puede rastrear un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto a miles de kilómetros de distancia. Puede observar galaxias formándose hace más de 13,000 millones de años. Y ahora hemos perdido un objeto del tamaño de una montaña. La pregunta es, ¿qué lo causó? ¿Una forma de energía desconocida o una tecnología inimaginable? Porque no existe ninguna ley física que permita que un objeto interestelar se fragmente con tanta precisión y luego desaparezca sin dejar rastro. Esto no es natural, es intencional, controlado, calculado. Y eso es lo que más me estremece. Quizás alguien o algo nos observa desde la oscuridad del espacio. 48 horas antes de la separación, el Atlas III seguía viajando en una órbita perfectamente estable, obedeciendo todas las leyes conocidas de la física. Su órbita era monitoreada por observatorios internacionales con precisión de milisegundos, sin indicios de velocidad, dirección o desviación gravitacional anormales. Todo era absolutamente normal hasta que sucedió lo inexplicable. No hubo señal de advertencia, ni interferencia, ni fluctuaciones espectrales. De repente y en silencio, el Atlas comenzó a acelerar. Esto no fue una simple desviación ni un error técnico. La aceleración de Atlas superó con creces cualquier fenómeno conocido hasta entonces en mecánica celeste, rompiendo todas las ecuaciones de inercia que la física utiliza actualmente. Normalmente, cuando un cuerpo celeste se aleja del Sol, su atracción gravitatoria se debilita, provocando su desaceleración.
Pero Atlas exhibió un comportamiento completamente paradójico. Cuanto más se alejaba del centro del sistema solar, mayor era su aceleración. Datos de una red de telescopios en Chile, Hawái y el Observatorio Espacial Europeo mostraron que esta aceleración aumentó exponencialmente en un corto periodo de tiempo con una incertidumbre estadística prácticamente nula. Aún más sorprendente, no hubo señales de propulsión reactiva, ni rastros de gas ionizado, ni colas de plasma, ni fluctuaciones espectrales que indicaran una separación o colisión. Atlas aceleró en absoluto silencio, como si una fuerza invisible lo controlara. Astrofísicos de Harvard, el Instituto Tecnológico de California y el Centro Europeo de Física Espacial iniciaron de inmediato una investigación. Pusieron a prueba todas las hipótesis posibles, los efectos gravitacionales de planetas gigantes como Júpiter, la influencia del viento solar, los campos magnéticos interplanetarios e incluso la posibilidad de que Atlas fuera una estructura hueca que se autodesgasificaba. Sin embargo, todas las simulaciones llegaron a la misma conclusión. Ninguna explicación natural encajaba. Los datos no mostraban ningún fenómeno físico conocido que pudiera producir tal aceleración. Ante tal paradoja, los científicos se ven obligados a considerar una hipótesis aún más inquietante. Atlas podría no ser un objeto natural. Su estabilidad inicial, su aceleración intencionada y, sobre todo, su posterior separación perfecta sugieren la posibilidad de que se trate de una tecnología extremadamente avanzada, muy superior a todo lo que la humanidad conoce actualmente. ¿Podría Atlas ser una sonda interestelar diseñada para camuflarse como un cuerpo celeste o un dispositivo de observación enviado por otra civilización que opera con principios energéticos desconocidos para nosotros? Si estas teorías son ciertas, Atlas III no solo es un misterio astronómico, sino también un escalofriante recordatorio de que la humanidad no está sola en el universo, que alguien en algún lugar nos observa en silencio con absoluta precisión y con una inteligencia que supera con creces los límites de la ciencia que los humanos podemos imaginar. Y entonces sucedió algo aún más extraño. 36 horas antes de la desintegración, todos los observatorios del mundo que monitoreaban TRESS y Atlas registraron simultáneamente un fenómeno sin precedentes. Desde el núcleo del objeto se emitía un pulso constante de energía, no las explosiones aleatorias ni la radiación natural que se observan con frecuencia, sino una secuencia perfecta de señales que se repetía exactamente cada 11 minutos. El error en este ciclo se medía en nanosegundos, prácticamente nulo. Ningún proceso natural podría alcanzar tal precisión. Incluso los púlsares de neutrones, considerados los relojes más estables del universo, presentan siempre pequeñas fluctuaciones, desviaciones inevitables, pero Atlas era diferente. Su pulso era regular, absoluto, como el latido de una gigantesca máquina que late en la infinita oscuridad del espacio. Cuando los científicos se percataron de lo que presenciaban, toda la comunidad científica quedó sumida en una conmoción intelectual sin precedentes. Un grupo argumentaba que podría tratarse de un nuevo fenómeno físico, una forma de reacción energética interna jamás observada en el núcleo de un objeto. El otro grupo,
que incluía a numerosos expertos en física cuántica y teledetección, insistía en que tal estabilidad y precisión no podían ser accidentales, eran producto de la voluntad, del diseño, de alguna inteligencia. Un análisis más detallado reveló que los pulsos no solo eran regulares, sino que también poseían una clara estructura matemática, seguían un ciclo predecible, con patrones repetitivos dispuestos en un código. Al comparar la forma de onda de Atlas con señales artificiales emitidas por humanos, la similitud era asombrosa. Si esos pulsos estaban controlados, si la aceleración previa fue intencional, entonces Atlas era más que un simple objeto inanimado a la deriva por el sistema solar. Estaba anunciando su presencia. A partir de ahí, comenzó a gestarse una posibilidad secreta. Tal vez la humanidad acababa de presenciar su primera comunicación con una entidad extraterrestre. Tal vez Atlas no fue enviado simplemente a observar, sino a entregar una señal, un saludo, una advertencia, un mensaje incomprensible para el ser humano, cualquiera que fuera su significado. La perfección de la secuencia de pulsos desafiaba todas las leyes naturales, sugiriendo una inquietante posibilidad. El universo podría estar comunicándose con nosotros. 18 horas antes de la separación ocurrió un fenómeno que acalló incluso a los más escépticos. Bajo la atenta mirada de decenas de telescopios desde Sudamérica hasta Asia, el Atlas 3I comenzó a cambiar de forma. Al principio, se trataba solo de una leve desviación en la curvatura espectral, una estela de luz que parecía extenderse más de lo habitual. Pero 2 horas después, la transformación se hizo clara e innegable. El Atlas estaba pasando de ser una esfera inmóvil a un cilindro perfecto, simétrico y liso, como si hubiera sido esculpido por la mano de un ingeniero espacial. En ese breve lapso, un objeto de miles de metros de diámetro se había remodelado. Ninguna sustancia natural conocida podría haber soportado una deformación tan rápida sin destruirse. Las rocas se habrían hecho añicos, el hielo se habría derretido, los metales se habrían fracturado, todas las leyes de la mecánica clásica, incluso la teoría de la relatividad, lo descartaban. Sin embargo, Atlas permaneció intacto. Los datos de observatorios en Chile, Japón y Sudáfrica mostraron el mismo resultado. La superficie del objeto no se derritió ni se fracturó, sino que se remodeló con proporciones geométricas precisas, como si hubiera experimentado un proceso de reestructuración controlada. Recuerdo vívidamente haber contemplado la pantalla de datos de telemetría, donde los números, las gráficas y los patrones espectrales se movían constantemente. Cuando las lecturas se estabilizaron, comprendí que no se trataba de un fenómeno aleatorio, sino de un proceso, y en ese instante, la secuencia de pulsos de energía de 11 minutos que se había mantenido durante horas, cesó de repente. Todas las señales de emisión desaparecieron, ni radiación, ni ondas de energía, solo un silencio absoluto, como si el objeto se hubiera apagado o hubiera cambiado a un modo de funcionamiento diferente. Durante las siguientes horas, la forma de Atlas se estabilizó, los instrumentos de grabación enmudecieron y un silencio sepulcral se apoderó de todo el sistema de observación. Ninguno de nosotros comprendía lo que sucedía. La sala de control estaba iluminada por el frío resplandor de los monitores y el zumbido de fondo de los espectrómetros, pero nadie hablaba. La gente se miraba entre sí con una mezcla
de desconcierto y temor en los ojos, mientras los datos seguían llegando de forma constante pero vacía, como si el universo guardara un silencio deliberado. Ninguno de nosotros sabía entonces que aquel momento de silencio era un presagio, porque 11 horas después, el 30, y uno Atlas haría algo que ningún ser humano en la Tierra estaba preparado para presenciar. 11 horas antes del fatídico momento sucedió lo impensable. Tras un largo periodo de silencio y una estabilidad casi absurda, el Tracy Atlas se partió repentinamente. No hubo explosión, ni destello, ni escombros, ni polvo en suspensión. Se separó en dos en línea recta, con una precisión que parecía programada. Todo el proceso fue fluido, sin oscilaciones ni vibraciones, como si una gigantesca máquina ejecutara un procedimiento largamente previsto. Las dos partes separadas tenían un tamaño y una masa similares y se alejaron la una de la otra en perfecto equilibrio. Para facilitar su seguimiento, las denominamos objeto A y objeto B. Durante las primeras horas, ambas mitades permanecieron en órbitas estables, moviéndose en paralelo, siguiendo a la perfección las predicciones matemáticas, pero entonces ocurrió lo más absurdo en la historia de las observaciones espaciales. El objeto B cambió de dirección abruptamente. No hubo aceleración de arco ni curvatura orbital, sino un ángulo recto perfecto, un giro instantáneo que violó todas las leyes conocidas de la física, aceleró a una velocidad muy superior a todos los límites medibles y luego desapareció, no fuera de la vista ni oculto, sino desaparecer por completo. En ese instante, la señal del objeto B apareció simultáneamente en todos los sistemas de observación ópticos, de radio, infrarrojos y gravitacionales. Un milisegundo después, todos los datos se desvanecieron. Ni una sola oscilación, ni una sola reflexión, ni una sola dispersión de luz, ni una sola onda gravitacional no abandonó el campo de visión. Fue como si nunca hubiera existido. Los sistemas de radiotelescopios de la NASA perdieron la señal del sistema de la ESA. Los satélites militares de alta sensibilidad registraron el mismo fenómeno, una desaparición total, sin rastro, sin energía residual, sin interferencia de señal. Ningún fenómeno natural del universo podía hacer eso. Los rumores comenzaron a extenderse por los centros de control. Algunos sugerían que el objeto B no había desaparecido, sino que se había ocultado, tal vez curvando la luz, manipulando la gravedad o incluso teletransportándose a otra dimensión. La teoría parecía ciencia ficción, pero los datos no mentían. Si el objeto B realmente tenía la capacidad de desaparecer por completo de toda tecnología de observación humana, entonces seguía ahí fuera, silencioso, observando y a la espera. 4 horas después de la desintegración, mientras toda la red de telescopios se centraba en la búsqueda de rastros del objeto B, apareció una nueva anomalía, pero esta vez no provenía de los restos desaparecidos, sino de objeto A al principio. Era solo un leve zumbido en el espectro radioeléctrico, tan débil que se confundió con ruido de fondo, pero a medida que el equipo de Arecibo procesaba los datos, comenzó a emerger un patrón. No era ruido aleatorio, sino una señal estructurada, una serie de sonidos que suben y bajan según reglas matemáticas precisas, repitiéndose en proporción perfecta a los números primos. La sala de control estaba en completo silencio.
Alguien susurró que se trataba de la misma secuencia de señales que la humanidad había enviado al espacio en la misión Voyager, en un disco de oro con los saludos de la Tierra, pero esta vez nosotros no somos el remitente. Todo lo entendieron, aunque nadie lo dijo en voz alta. Si aquello era una respuesta, entonces Atlas era más que un simple objeto alienígena. Era la prueba de que alguien del otro lado nos había escuchado y ahora nos respondía. Durante 31 minutos, la señal continuó perfectamente, con un propósito claro y dirigida a todas las principales estaciones de escucha del planeta, recibiendo la misma señal. Sin embargo, solo las estaciones que apuntaban al Atlas 3 recibían la misma señal. Ningún otro fenómeno en el cielo presentaba este patrón, y aquí es donde las cosas se pusieron aún más extrañas. La señal no se dirigía hacia afuera, sino hacia adentro, hacia las coordenadas exactas, donde el objeto B desapareció casi como una llamada. La otra mitad de los 3 Atlas parecía estar llamando como si enviara instrucciones o quizás una advertencia. Justo en el último pulso, todas las señales cesaron y reinó el silencio absoluto, aunque solo por unos minutos. Entonces, los sensores del espacio profundo detectaron una leve, sutil, pero inconfundible ondulación gravitacional proveniente de un punto situado aproximadamente 2 unidades astronómicas más cerca de la Tierra. Por lo tanto, lo que había desaparecido no solo estaba oculto, sino que se movía y se dirigía hacia nosotros. Cuando las lecturas gravitatorias se estabilizaron, quedó claro que la otra mitad de Atlas 3i ya no estaba desaparecida. Se movía y los datos iniciales indicaban que se precipitaba hacia la Tierra. Al principio, la trayectoria parecía inocua, un simple sobrevuelo, un suave deslizamiento por el borde exterior del sistema solar. Pero a medida que continuaban las mediciones, las cosas empezaron a cambiar. La velocidad del objeto aumentaba exponencialmente y los pequeños ajustes en su órbita no eran en absoluto aleatorios. Cada cambio en el vector de velocidad era preciso, completamente acorde con las leyes de la mecánica orbital. Todos los datos apuntaban a la misma conclusión. El objeto no solo se movía, sino que se orientaba. Internamente, la NASA, Harvard y la Red Espacial Europea intentaron guardar silencio. Oficialmente, lo denominaron simplemente una anomalía gravitatoria. Pero en las comunicaciones internas encriptadas, el tono cambió por completo. Nadie volvió a mencionar la hipótesis natural. Grabaciones filtradas confirmaron posteriormente algo aterrador. Los patrones orbitales mostraban claros indicios de control activo por parte de una fuente desconocida. Cuando el telescopio espacial James Webb cambió a la observación del objetivo con óptica adaptativa, la imagen que capturó asombró al equipo. En lugar de la superficie rugosa y llena de cráteres de un cometa o asteroide, lo que emergió fue una superficie tenuemente reflectante, lisa como metal líquido. Su superficie era perfectamente simétrica, sin polvo, grietas ni rasgos geológicos naturales. El análisis espectroscópico mostró que su composición no coincidía con ningún material conocido en el sistema solar y su reflectividad casi perfecta sugería que había sido creada específicamente para ese propósito. Entonces sucedió algo inusual. El satélite Atlas, viajando a millones de kilómetros por hora, redujo su velocidad. Una desaceleración suave y constante que se produjo justo al entrar en la órbita exterior de Júpiter, sin empuje reactivo,
sin liberación de energía, sin señal de impacto, simplemente una desaceleración perfecta, algo que las leyes de la física no permitirían sin una avanzada tecnología de control de fuerzas. A partir de ese momento, todas las agencias importantes del mundo guardaron silencio. Ni una sola publicación científica, ni una sola rueda de prensa. El último informe que recibió nuestro equipo fue un mensaje cifrado transmitido desde la red del espacio profundo. El objeto B permanece en posición, no se detecta ningún movimiento, a la espera de instrucciones. El mensaje no estaba firmado ni cifrado y terminaba con una extraña cadena de caracteres que nadie había logrado descifrar. Y lo que más nos aterrorizó fue la frase final, repetida 3 veces en el original. A la espera de instrucciones, durante casi 6 horas, el objeto B, la mitad faltante de los 3 objetos Atlas, permaneció completamente inmóvil cerca de la órbita de Júpiter. Ni un solo rayo de luz, ni una sola emisión detectable. El silencio era casi antinatural, como si todo el sistema solar estuviera conteniendo la respiración. Luego, exactamente a las 03. 00 UTC. Todo cambió. Todos los principales radiotelescopios de la Tierra, desde el conjunto Atacama hasta el Very Large Array en Nuevo México, detectaron una ráfaga masiva de ondas electromagnéticas, no ruido aleatorio, sino perfectamente alineadas y sincronizadas con la posición de Tracy Atlas. El objeto que había permanecido en silencio durante horas, de repente cobró vida, emitiendo pulsos en muchas frecuencias diferentes, rayos gamma, microondas, rayos X. Todo ello dispuesto en un patrón demasiado complejo para hacer una coincidencia. Al principio parecía un caos, pero cuando los datos se decodificaron en un espectrómetro, surgió un descubrimiento escalofriante. Las formas de onda contenían patrones simétricos que se asemejaban a planos o quizás diagramas. Los pulsos no eran solo señales, sino instrucciones. Y lo que resultaba aún más inquietante era a dónde iban esas señales. No viajaban hacia el espacio profundo, sino directamente hacia la Tierra. A los pocos minutos de la transmisión, varios satélites en órbita dejaron de comunicarse e incluso algunos sistemas de defensa inicialmente lo descartaron como una coincidencia, una llamarada solar, que podría haber sido una interferencia cósmica, pero la sincronización fue demasiado precisa. Cada fallo ocurrió exactamente cuando el pulso llegó a la atmósfera superior de la Tierra, como si el objeto B no solo hubiera enviado un mensaje, sino que también hubiera activado algo que ya estaba allí. La NASA procesó de inmediato todos los datos, desconectó los observatorios y redirigió el acceso a los telescopios, pero algunos astrónomos independientes mantuvieron sus transmisiones activas el tiempo suficiente para detectar un último detalle inquietante. La mitad del Atlas Tracy permanecía cerca de su posición original. El objeto A había comenzado a emitir un brillo profundo y constante, parpadeando bajo la superficie en perfecta sincronía con las señales de sus 2 mitades, un transmisor y un receptor, y juntos apenas comenzaban a activarse. En las últimas 12 horas, ambas mitades del asteroide Tracy Atlas han comenzado a moverse de nuevo, no al azar, no a la deriva, sino con un propósito. El objeto brillante A, que se encontraba fuera de Marte, ha comenzado a girar lenta y deliberadamente. El objeto B, más cercano a Júpiter, refleja ese movimiento a la perfección. Cada grado de rotación, cada ángulo de rotación es idéntico
Es como si las dos piezas estuvieran sincronizadas, alineadas entre sí. Como saben, astrónomos de todo el mundo observaron una extraña coincidencia proyectada hacia el futuro. Los ejes de ambas rotaciones convergían no en el espacio profundo ni cerca del Sol, sino directamente a lo largo de la órbita terrestre. Fue entonces cuando cundió el pánico. Redes privadas y foros cifrados se inundaron de información filtrada desde dentro de las agencias. Alguien de la ESA afirmó que las dos mitades creaban un campo magnético común, una gigantesca estructura electromagnética que las conectaba. Otra filtración mostró firmas energéticas muy similares a las observadas en los primeros experimentos con aceleradores de partículas, pero a escala planetaria. En otras palabras, 2 de las 3 partes del Atlas no solo estaban alineadas, sino que formaban un sistema. Y entonces sucedió algo aún más extraño. Justo en el momento en que comenzó la alineación, el campo magnético terrestre registró fluctuaciones sutiles. Las lecturas de la brújula, pequeñas pero mensurables, disminuyeron. La precisión del GPS se redujo, incluso se decía que las aves migratorias cambiaban de dirección en pleno vuelo alrededor del mundo. El equilibrio invisible de nuestro planeta pareció temblar por un instante, como si algo enorme y distante hubiera tocado el límite energético de nuestro mundo. Una ondulación en el océano invisible del espacio. Ahora, mientras se sigue estrechando la conexión, una pregunta resuena en cada laboratorio, en cada observatorio, en cada oficina sin dormir de la NASA y más allá. Ya saben lo que sucede cuando las dos mitades finalmente se conectan. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para no perderte futuras aventuras. Déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantaría leer tus comentarios. Tu apoyo nos motiva a seguir creando emocionantes viajes de exploración espacial. Nos vemos en el próximo video.